Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa Baeza Hoy, un espacio patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad de Baeza y que puntualmente cada viernes llevamos a todos sus hogares. Como saben, es un programa que va turnando su formato cada semana y esta vez corresponde, como viene siendo habitual, una vez al mes, al debate que mantienen los tres partidos políticos que conforman el panorama municipal del Ayuntamiento de Baeza, que forman parte de la corporación. Hoy vamos a hablar de educación y para ello nos acompañan el portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, José Manuel Tenorio. Muy buenas noches. Bienvenido. A su lado se encuentra Javier Calvente, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches también, bienvenida a Lola Marín, concejala responsable del equipo de gobierno, primera teniente alcalde. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Decíamos que vamos a hablar de educación en la ciudad de Baeza y, como también viene siendo ya habitual y tradicional en estos programas, abrimos precisamente con el equipo de gobierno que nos va a contar, bueno, pues cuál es su trabajo en este sentido. Bueno, para nosotros lo primero que queremos destacar es la importancia que tiene el tema de hoy a debate. Seguramente la mayoría de los temas que se debaten aquí, que se proponen por parte de los grupos políticos, sean importantes, pero si cabe este tiene una importancia crucial, ya que para nosotros, para los socialistas, la educación jamás es un gasto, la educación es una inversión. Educar a ciudadanos y a ciudadanas supone educar y invertir en futuro y desde luego tener la posibilidad de dar las herramientas suficientes a esos ciudadanos y a esas ciudadanas para aprender a aprender, para ser capaces de desarrollarse y desenvolverse en la vida, ser críticos y desde luego poder construir a sí mismo pues su asiento, su base de conocimientos que le puedan servir a lo largo de la vida. Educar desde luego no puede ser educar de cualquier manera, no vale educar sin valores, hay que educar en la libertad, en la igualdad y sobre todo en la igualdad de oportunidades. Para nosotros es importantísimo que tengamos claro que es fundamental que nuestros hijos e hijas puedan acceder a una educación con las mismas condiciones y en las mismas condiciones que el resto de los niños, con todos aquellos instrumentos y herramientas que les sean precisas y necesarias para avanzar. Tengamos en cuenta que el hecho educativo pues recae sobre la base de un grupo de alumnos y alumnas que no son iguales. Es un grupo homogéneamente heterogéneo en el que el docente, y al que desde aquí empiezo diciendo la importancia que tienen los maestros y que tiene la familia en la educación, la importancia que tienen y, como digo, de atender a cada uno en las necesidades específicas, independientemente de los recursos materiales que tenga la familia, independientemente de la situación socioeconómica o sociocultural que tenga el contexto en el centro en el que se desarrollan. Por eso es tan importante invertir en educación y sentar las bases de una educación en igualdad de condiciones y sobre todo pues para que todos nuestros niños y niñas, independientemente de la comunidad autónoma donde residan, en el pueblo donde vivan y las condiciones económicas de su familia, tengan las mismas oportunidades, con los mismos recursos y los mismos medios. Y es ahí donde florece desde luego un sistema educativo u otro. La importancia que tiene para el Partido Socialista la educación, un sistema educativo que equipare las condiciones para los niños y niñas, que haga posible que todos y todas estudien y se desarrollen como personas con las mismas condiciones y desde luego con las mismas herramientas. Bueno, pues ya sí que comenzamos el turno de intervenciones una vez que se ha abierto el tema. Y José Manuel, como siempre, Izquierda Unida. Yo quería empezar con una frase de la primera ministra finlandesa. Hay que recordar que Finlandia es, por decir, la número uno en educación en el mundo, por todos los datos que atesora. Y entonces la primera ministra finlandesa decía una frase que decía: un pueblo educado nunca permite corruptos ni incompetentes. Y tiene mucha razón, puesto que la educación es la base de la sociedad crítica, de la inconformista, de la que no se conforma con lo que le den y ya está. Entonces ese es el gran problema que ha tenido la educación en este país, puesto que desde el año 80, la transición, ha habido siete reformas de la educación, que lo único que han hecho es marear la perdiz y nunca
y nunca afrontar los verdaderos problemas de financiación y de los problemas de la educación. Hay que recordar que en la UCE en el año 80 ya proponía la LOECE, el Partido Socialista en el año 85 proponía la LODE, el año 90 la LOCSE, en el año 95 la LOPEG, en el año 2002 el Partido Popular ya era la LOCE, en la LOE el 2006 y la LONCE el 2012. Todo con muy buenos preámbulos que tienen muchos intereses, pero que al final se ha visto que en este país pues no se afronta la verdadera realidad, que es que el alumnado sea capaz de ser lo suficientemente autónomo para discernir qué es lo que verdaderamente le interesa y qué es lo que verdaderamente puede mejorar su capacidad. Se han ido a hacer unos contenidos muy estructurados en los que se le da muy poca posibilidad a la autonomía del alumno y mucho al currículum que hay que imponer o que viene impuesto tanto del gobierno central como de la comunidad autónoma. Bueno, pues turno para el Partido Popular, Javier Calvente, que en este caso estamos con José Manuel Tenorio y con Lola Marín, que además forman parte del colectivo de la educación, son los dos educadores, y bueno, vamos a abordar este tema. A ver, la verdad que recientemente el Grupo Parlamentario Popular y del Parlamento de Andalucía planteaba una proposición no de ley para la reforma de la educación en Andalucía, ¿no? Yo creo, o sea, que a lo largo del debate quedará claro, o sea, que el descontento de todos por la actual situación que vive la educación, no solo en Andalucía, sino en España, que, o sea, me imagino, o sea, que al final concluiremos que es necesaria una reforma de la educación tanto en Andalucía como en España. Y claro, lógicamente, o sea, probablemente donde haya una disensión, donde haya una discrepancia, es en cómo reformamos o cuáles son los objetivos de la reforma. Lo que es indudable, o sea, sobre datos objetivos, es que tras 30 años de competencia plenas en educación en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la política y la gestión del sistema educativo ha situado a nuestra comunidad autónoma como de las peores, por no decir la peor, de los lugares, de todos los indicadores internacionales y nacionales publicados en la materia. Lo que es un hecho claro es que los jóvenes andaluces, es decir, y ahí están las estadísticas, sufren el estancamiento del sistema educativo andaluz, engrosando los porcentajes más altos de fracaso escolar y de abandono escolar temprano y los más bajos de obtención de títulos de la enseñanza secundaria obligatoria y en la continuidad de los estudios, en este caso universitarios, de las enseñanzas postobligatorias y superiores. Aquí no cabe echarle la culpa a nadie, o sea, que era lo que nos tienen acostumbrados fundamentalmente el Partido Socialista, Izquierda Unida menos, porque se ha incorporado al gobierno de la Junta y lleva prácticamente, meses ni tan siquiera un año. Pero lo que sí es cierto es que en Andalucía, no cabe más herencia que la del Partido Socialista y no cabe más situación que la generada por la gestión del Partido Socialista a lo largo de los 30 años. Los andaluces hemos visto, cómo, al igual que en otras materias, es decir, cada vez en la materia educativa, en materias sociales, es decir, cada vez la convergencia con el resto de las comunidades autónomas se va distanciando, es decir, no hemos aprovechado, hemos pasado de ser en todos los aspectos una comunidad autónoma, objetivo 1, también en la educación. Ahora estamos, previamente hoy se debatía, estaban todos los presidentes del gobierno de los países integrantes de la Unión Europea discutiendo el futuro, el presente y el futuro de la Unión Europea, y es tan importante de que hemos albergado muchísimos recursos dentro de la comunidad autónoma que quizá es decir, no hayan obtenido el rendimiento o el rédito que se necesitaba. Inicialmente hay que decir que del Partido Popular, en este caso hacemos una pésima evaluación de resultados escolares de Andalucía y luego diremos cuáles son, es decir, la situación, cuál ha sido la evolución y lógicamente cuál debe ser la solución. Pues sí, turno de réplica, Lola. Pues yo siento muchísimo tener que empezar de esta manera, pero desde luego al señor Calvente, como siempre, se le olvida que los sistemas educativos son nacionales, que luego las comunidades autónomas aplican las leyes que son para todos iguales
y desde luego no sé de dónde se sacan las cifras, porque desde luego no son ciertas, no sé qué estudios son los que él presenta, pero que desde luego siguiendo por el camino por el que sigue el Partido Popular, de atacar directamente a la educación pública, de poner a la altura de los caballos a los docentes que están trabajando codo con codo con las familias para sacar adelante a nuestros hijos e hijas, desde luego no es la solución. Es rotundamente falso que la Comunidad Autónoma de Andalucía esté por detrás de ninguna de las que pueda hablar de España, y desde luego la importancia significativa que tiene ahora mismo el hecho educativo en Andalucía, en España, es desde luego el abismo hacia donde el Partido Popular nos quiere conducir. O sea, se le olvida que quien quiere retroceder 30 años en educación es el Partido Popular, que ha presentado un anteproyecto de ley que es nefasto, que quiere devolvernos a los albores de la democracia, que quiere empezar a segregar alumnos y alumnas, que quiere empezar dividiendo a nuestros hijos según la capacidad económica que tengan sus padres, porque serán los recursos los que hagan posible que puedan avanzar a lo largo de su trayectoria académica, y desde luego esta aventura y este abismo hacia donde el Partido Popular nos quiere conducir, pues no nos lleva nada más que y responde como siempre a criterios desde luego de ideología, hacia donde el Partido Popular nos quiere conducir, que quiere que volvamos a la escuela en blanco y negro, en la que se separan niños y niñas, en las que según la capacidad económica que tengan tus padres podrás avanzar más o menos. Y desde luego, si quiere que hablemos de Andalucía y si quiere que hablemos de lo que está haciendo Andalucía en materia de educación, pues podemos hablar. Podemos decir que la educación pública y de calidad que existe hoy por hoy en la Comunidad Autónoma de Andalucía es posible gracias al esfuerzo, como no, del gobierno socialista, y sobre todo por el esfuerzo de la comunidad educativa, de los millones de alumnos que están, 1.500.000 alumnos para más de 93.000 maestros y maestras y profesores en Andalucía. Desde luego hemos priorizado siempre en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el presupuesto de educación, y desde luego no me puede hablar, señor Calvente, y comparar Andalucía con ninguna comunidad autónoma, cuando aquí sí se están respetando las becas, cuando aquí sí se está respetando la inversión en Andalucía, cuando se está beneficiando a la segunda oportunidad, que no sé si le suena, pero esto, un dato muy importante que hay que dar, es que en Andalucía se premia y se prima a las segundas oportunidades, porque quiero recordar que leyes como la del Partido Popular de la liberalización del suelo hicieron que chicos y chicas con 16 años vieran una oportunidad de trabajo en la construcción, en el boom, en la burbuja inmobiliaria que hizo florecer el Partido Popular, que abandonaran sus estudios, y hoy en día pues se está becando a aquellas personas que han visto que los espejismos no son reales ni crean futuro, y que están volviendo a estudiar. Para esos niños, para esos chicos y chicas en Andalucía hay becas, segunda oportunidad, y desde luego no será en Andalucía donde se coarte la posibilidad de las madres para llevar a sus hijos a los centros educativos, porque tenemos comedores, tenemos aulas matinales, y desde luego tenemos respuesta importantísima para la conciliación y para desde luego creer en la igualdad. Y si quiere, hablamos de la diferencia, pues por ejemplo con Valencia, quienes cobran a los hijos y a hijas por llevar incluso la fiambrera a los colegios. Podemos hablar de aquellas comunidades como Castilla-La Mancha, en la que el transporte escolar brilla por su ausencia. Bueno, pues tiempo tendremos ahora, turno en esta segunda vuelta para Izquierda Unida. Como bien ha dicho Lola, las leyes educativas las hace el gobierno central, que es el que tiene el Ministerio de Educación, y las comunidades autónomas, aunque tienen la función del desarrollo, pero no pueden saltarse esa ley central. Quiere decir que las leyes que se establecen en las distintas comunidades autónomas tienen que estar basadas y no pueden ir en contraposición a la ley central. Con lo que las deficiencias que tenga una ley en Andalucía vendrán dadas por la ley que hay en la ley central. Ha dicho el señor Calvente que Andalucía está en los límites peores de abandono y tal, que creo yo que no es cierto. Hay comunidades autónomas que están mucho peor que Andalucía. Pero de todas maneras yo quería trascender en una cosa, volviendo a lo que he dicho anteriormente. En Finlandia, en el otro día, no sé si la gente, los espectadores vieron un programa de Salvado, que estaba bastante curioso, y daban el ejemplo de recortes que se dieron en Finlandia en los años 90 en educación, y hablaban que era una generación totalmente perdida. Los recortes en educación terminan porque la gente por una cosa que se llama cohesión social, que es que los que no tienen pueden aspirar a tener, pero los que tienen siempre van a tener, eso no tiene ningún problema. Pero los que no tienen, con más recortes, lo que termina es sin la posibilidad de acceder a lo que tienen los demás, y por lo tanto terminamos con que esa gente termina por el abandono
etcétera. Hay otra cosa importante que hay que destacar en la educación. La educación no corresponde solo a la escuela. La educación corresponde tanto a la escuela, a la sociedad y a los padres. Los padres tienen una labor fundamental a lo largo de la educación de su hijo. Esto no es, lo dejo a las 9 de la mañana en un colegio y me desentiendo totalmente de ellos. El que vaya significa que un padre tiene que estar, primero, en sintonía total con el maestro o la maestra que estén dando con su hijo, puesto que la sensación y las frases o lo que vaya diciendo en casa se extrapola a la escuela. Quiere decir que si tú desde una casa estás dando sensaciones negativas a ese niño lo extrapola al colegio. Y lo fácil siempre es lo negativo, el abandono, el no hago, el no dejo, el me porto mal, eso es lo fácil. Lo difícil es el ponerme, el estudiar, el sacar algo adelante. Y bueno, volviendo a lo que estaba eso, porque esto es divagar un poco, decir solo cuatro datos. El aumento de un 20%, un 10% en primaria, un 20% en secundaria de la ratio del alumnado, significa simplemente, aparte de los 4.500 profesores que hay menos, en la ESO sobre todo, significa, para empezar, una menor atención individualizada al alumnado, sobre todo al alumnado con problemas, porque hay temas que son desdobles, que son apoyos, que al faltarse al profesorado no se puede dar. Entonces, volvemos a lo de antes, esa cohesión social de aquellos niños que necesitan más, a falta de profesorado no se puede dar. Y juntar 36 hasta 40 niños en secundaria, como se sabe que está la juventud hoy en día, es una bomba de relojería. Eso no sirve absolutamente para nada. Bueno, podemos seguir hablando. Turno ahora para Javier Galvente, Partido Popular. Es decir, independientemente de que la legislación básica, es decir, efectivamente, o sea, es competencia del Estado, el desarrollo, cuando hay una competencia, en este caso, como en Andalucía, que ha asumido la educación desde hace mucho tiempo, es decir, hay variables, hasta el punto de que efectivamente hay que respetar la legislación básica, pero luego el desarrollo posterior, o sea, lo hace cada comunidad autónoma, hasta el punto de que los indicadores de cada comunidad autónoma son distintos. Hombre, todos hemos oído el desprestigio que está teniendo la escuela pública y el alto grado de desánimo y el malestar que tiene el profesorado en general. Y dicen, es que ¿de dónde saca los datos? Bueno, pues yo tengo aquí los datos del abandono educativo en todas las comunidades autónomas. Es que da la casualidad, dice, ¿de dónde saca usted los datos? Bueno, pues la estadística publicada por el Instituto de Estadística Nacional, el INE, referente al año 2011, establece que Andalucía es la comunidad autónoma que más tasa elevada de abandono escolar tiene, en concreto el 32,5% de los jóvenes. Pero es que os puedo dar datos del año 2001, del 7, del año 2008, del 9, del 10, de todas las comunidades autónomas. O sea, me dice, es que es incierto. Pues aquí hay un cuadro, de donde están todas las comunidades autónomas, y da la casualidad de que la comunidad autónoma de Andalucía, tradicionalmente ha sido la que más tasas de abandono tiene. Pero además todavía, que mientras que Andalucía tiene una tasa de abandono escolar del 32%, este indicador se sitúa a 6 puntos por encima de la media nacional y a 18 puntos por encima de la media europea. Es cierto que poco a poco, Andalucía va mejorando, la situación, en este caso de abandono escolar, o dicho de otra manera, va bajando, pero claro, no va bajando al mismo ritmo que baja en el resto de las comunidades autónomas. Es decir, con lo cual la diferencia sigue siendo mayor. Y habla de comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular. Bueno, pues es decir, en Madrid, que parece que la educación en Madrid es perniciosa, según la señora portavoz del Grupo Socialista, pues bueno, pues nos separan 13 puntos con respecto a Madrid y 11 con respecto a Galicia. Dicen, la educación, mire usted, si hay una competencia, en materia de educación, de la Junta de Andalucía, y dice, es que no hay recortes. Pues viste, yo le voy a decir todos los recortes que ha habido. Se ha recortado absolutamente en todos los programas, a excepción de un programa nuevo que es la formación profesional para el empleo.
El resto, o sea, hay una reducción. El presupuesto total de la Consejería de Educación y su agencia administrativa en el 2013 se reduce en Andalucía un 9,65%, más de 644 millones de euros respecto al año 2012. Bueno, pues Lola, turno de réplica. Pero vamos a ver, ¿cómo me puede hablar, señor Calvente, de recorte? Vamos a ver, el Gobierno de Andalucía, que no deja de ser un gobierno subsidiario de la Administración Central, recibe del Gobierno Central la friolera de miles de millones menos en educación, para invertir en educación. El Gobierno de Andalucía lo que está haciendo es intentar paliar y disminuir en la medida de lo posible los ataques y los hachazos del Gobierno Central. Y desde luego, si quiere usted que hablemos de las barreras que está poniendo, por ejemplo, en Madrid, pues vamos a hablar del buque insignia del Partido Popular, que es en Madrid. Vamos a hablar de que se han despedido 2.000 profesores y para tener más de un 2% más de alumnos, que se han eliminado los libros para becas. Las becas para libros, perdón, que las ayudas de comedor se han eliminado en más de un 62% y los niños tienen que llevar la comida en los tapes. Y además, en otros ámbitos de la educación, pues por ejemplo, estudiar idiomas en las escuelas oficiales de idiomas de Madrid cuesta más del doble de lo que costaba el año pasado. Y la formación profesional, esa que le ha preocupado a usted, que habla usted de una rama, la educación profesional, la formación profesional de grado superior ya no es gratuita. O sea, que es que no es que se haya recortado, es que se ha eliminado la gratuidad de la formación profesional, ¿vale? Y además hay que pagar ahora más de 280 euros por curso. Y mientras todo esto se hace en la Comunidad Autónoma de Andalucía, usted viene a refrescarnos la memoria de Madrid. Pues mire usted, Madrid es el peor ejemplo que se puede poner en materia de educación. Y desde luego, si me habla de recortar en programas, más vale recortar en programas que no recortar en docentes. Más vale recortar en programas, en nimiedades como las que usted ha dicho, que no recortar y aumentar las ratios. Porque eso supone, aumentar las ratios, supone desprestigiar la educación. Supone, desde luego, que la calidad de la educación se merme considerablemente y que se dejen de atender circunstancias especiales y niños que tienen situaciones especiales. Y, hombre, desde luego, teniendo sobre la mesa la propuesta que tienen ustedes de anteproyecto de ley, que lo único que va a hacer es devolvernos 30 años para atrás, segregar a los alumnos y alumnas, desde luego, y ya si entramos a valorar la propuesta que hay de bonificar y desde luego de mantener el convenio o el concierto con ciertos centros privados que vayan a segregar por sexo a los niños y niñas, pues mire usted, todas las barbaridades que usted está diciendo pues son nimiedades comparados con lo que se avecina. Y desde luego tienen ustedes que haber visto muy negra y muy crudo el apoyo de la reforma de este ministro de Wert, que está teniendo tantísimas críticas y que no entiendo cómo aún sigue en el gobierno, que lo han retrasado ustedes un año, lo han retrasado un par de años, porque esto es, desde luego, insalvable, porque se trata de una cuestión de criterio de prioridades y de valores, porque ustedes lo que quieren es segregar a nuestros niños, hacer que no todos sean los que puedan llegar a las universidades, y detrás de eso lo único que existe es la ideología, nimiedades, salvedades, cuestiones menores, como dejar de invertir o rebajar el presupuesto de un programa en concreto. Pues mire usted, desde luego dista mucho del debate tan importante que tenemos, porque de lo que sí deberíamos de estar hablando en este momento es de educación, del modelo educativo que queremos, porque es lo importante. Queremos niños y niñas que el día de mañana sean críticos, que sean capaces de construir un futuro y que sean capaces de aprender por ellos mismos y de desarrollar el día de mañana y sean capaces de llevar la rienda de un país, o queremos solo una cierto tipo de niños que vengan de una estirpe determinada, como decía el señor Rajoy. Porque yo le voy a recordar, y con esto voy a terminar esta intervención, para el presidente del gobierno de todos los españoles y españolas, todos los niños no son iguales. Todos los niños no son iguales. Para el señor Rajoy, la estirpe determina el hombre, tanto en lo físico como en lo psíquico. Los hijos de buena estirpe superan a los demás. Esta perlita es del presidente del gobierno de todos los españoles y españolas, el que nos quiere llevar al abismo del sistema educativo hacia donde nos dirigimos. La desigualdad natural del hombre viene escrita en su código genético, como la inteligencia, la predisposición para el arte, el estudio o los negocios. Con pensamientos e ideologías como esta, desde luego, poquito
poquito podemos hablar de nimiedades como en un cierto programa educativo, porque no lo digo yo, porque no lo dice el Partido Popular en general, sino que lo dice Mariano Rajoy, que es el presidente del gobierno de todos los españoles y españoles, y para él esta es la realidad del hecho educativo, que para todos no. Bueno, pues última intervención en esta primera parte. Ya sabemos que tenemos Sí. 3 partes en este programa. Última de la primera. Los recortes han sido muchos y en muchas situaciones, y yo quisiera que al menos esto lo dejáramos en esta primera parte, ya fuéramos avanzando, porque aquí podemos pasarnos no 2 horas, sino 44 horas hablando de quién lo hace peor, y probablemente no lleguemos a ningún acuerdo. Pero hay que decir una serie de cuestiones. Andalucía no tiene concierto fiscal propio, quiere decir que no genera sus propios dineros, sino que el dinero que te viene dado por el gobierno central. Quiere decir que si el gobierno central te reduce, lógicamente tú tienes que reducir, porque no te queda otra. Porque, claro, lo ideal es llevar muchos planes adelante, pero si no hay dinero, no sé con qué se va a pagar. Entonces, eso es una cuestión que hay que tener muy en cuenta. En cuanto a lo que dice de tasa de abandono de Andalucía, que yo según tengo entendido, hay otras comunidades autónomas que tienen un aumento mayor que de abandono escolar, pero bueno, con que ya un alumno vaya abandonando la escuela, eso ya es un grave perjuicio para la sociedad en sí. Solo hay que recordar que en Andalucía tenemos un problema muy gordo histórico principalmente, y es que nuestra evolución social ha sido siempre muy retrasada con respecto de otras comunidades autónomas, y eso se va quedando, siempre hemos sido el granero de España. Nosotros, yo recuerdo que mi padre decía una famosa frase, que lo he dicho en algún otro pleno, que decía, cuando en Baeza querían traerse hubo la posibilidad de traerse la Safa de Úbeda, entonces los grandes mandamases baezanos discutían sobre este tema y tal, y habría uno que decía, si todos estudian, ¿quién carga la paja? Era una frase muy elocuente de lo que pensaban en ese momento y de lo que se ha ido arrastrando durante muchos años. Aquí no interesaba que la gente estuviera instruida, aquí a la gente lo que interesa es que fuera un mano de obra barata, que no se quejaran mucho, que no estuvieran muy instruidos, que no se quejaran. Aquí es simplemente que, venga, vosotros al campo, que es lo que interesa, a la gente instruirle no interesa. Entonces es una cuestión que hay que tener muy en cuenta, de la situación porque estas cosas vienen llevándose por tiempo, eso se va inculcando en la sociedad y eso se va transmitiendo de padre a hijo. Entonces si lo que hacemos, que he dicho anteriormente, la frase famosa de cohesión social, si nosotros recortamos a esa gente que no tiene muchas posibilidades, no necesitan mucho para abandonarlo. Entonces lo que hay que hacer es todo lo contrario, invertir. Porque esto es una inversión, no es un gasto. La educación nunca será un gasto, siempre será una inversión, porque si no lo que haremos es que la sociedad no evolucionará y nos seguirán engañando una y otra vez, porque la gente no será capaz de ver las cosas que son importantes. Y si te están engañando en la cara, por lo menos decir no quiero que me engañes, y no quiero que me engañes por esta situación y por esta situación. Y la otra contraria es ¿qué es lo que pretendemos? Con esta nueva ley, ¿qué pretende? ¿Seguimos igual? ¿Cambiamos la ideología de uno a otro, pero seguimos en la misma? Pues vamos a seguir en la misma. Javier Calvente. Hay que decirle claramente a los baezanos, o sea, que el presupuesto de la Junta de Andalucía se aprobó sin tener en cuenta las previsiones del presupuesto del Estado. Ustedes recordarán cómo el presupuesto de la comunidad autónoma se aprobó a final del año pasado y el presupuesto, o sea, el presupuesto del Estado se aprobó en el primer trimestre del año siguiente. Recorte: 16,14% menos en Andalucía al servicio de apoyo a la familia, 5,37% de beca de ayuda al estudio, beca 6.000. Por cierto, el Estado aumenta su financiación en un 9,8%. Beca de segunda oportunidad, a la que ha aludido la señora Lola Marín. Los requisitos eran tan estrictos para esta beca que tuvieron que ser modificados, ya que no llegaban prácticamente a ningún alumno de Andalucía. Se ha bajado en prestaciones individualizadas del transporte escolar, se ha bajado las partidas en comedores escolares,
O sea, se ha bajado el 30% en la partida destinada a deporte en la escuela. Parece que son cosas, según dice Lola Marín, intrascendentes. Se ha bajado una formación, una formación del profesorado de un 29,53%. Pues no será cierto los datos que dice la oficina presupuestaria en la Junta de Andalucía. No, porque yo tengo otros datos totalmente distintos. Se ha bajado en la educación infantil y primaria 67 millones, un 3,45% menos. Es decir, las transferencias corrientes se han reducido en un 1,8%, en la educación secundaria y la formación profesional, es decir, se ha bajado un 10,7%, es decir, todo en educación especial un 8,1% menos, en la educación compensatoria un 2,24% menos, en la educación de personas adultas un 10,8% menos, en la enseñanza del régimen general un 11,58% menos, en la educación para la primera infancia un 9,56% menos, y es que aquí vemos la variación de los años. Ahí tengo todos los datos de la variación del año 2011, 2012, 2013, que por cierto no gobernaba el Partido Popular a nivel nacional, y la variación ha ido a menos en nuestra comunidad autónoma. A ustedes se le ha visto claramente el plumero, porque las cuentas están claras, mientras que el gobierno de Mariano Rajoy, es decir, reduce 50 millones de euros, y ya se lo dije en el pleno pasado, la Junta de Andalucía reduce 11 veces más, 561 millones de euros, en personal 321 millones menos, en comedores escolares 500.000, en gratuidad de los libros de texto, a lo que usted aludía, 7 millones menos en Andalucía, cuando a nivel nacional estamos hablando de 1.900.000. Bilingüismo, reducción de 2.600.000 euros. Fomento de la cultura emprendedora, menos 1.800.000. Becas 6.000, ya lo he dicho, 1.400.000 menos. Centros concertados, lo que estuvimos hablando, es decir, ¿de quién se quiere cargar la escuela concertada? El PSOE, 53 millones menos. Inversiones, 174 millones. En definitiva, ustedes no pueden achacarle, porque esta evolución a peor ha sido con el gobierno de Griñán en la Junta de Andalucía y con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el Estado español. Bueno, pues cerramos ya esta parte con esa intervención. Pues sí, es tristísimo, desde luego. Señor Calvente no quiere que hablemos de educación, no quiere que hablemos de la importancia de la reforma educativa, no le interesa para nada hablar de lo que está ocurriendo dentro de la escuela, y sí, pues una vez más se trae un argumentario de su partido totalmente incierto, con unos datos totalmente falsos que no responden absolutamente a nada de la verdad ni de la realidad que está ocurriendo, y desde luego es triste que desde luego se siente como un pasmarote ahí a repetir una y otra vez, a no contestar, a no entrar en la importancia del debate sobre la reforma educativa que tenemos sobre la mesa, que no le interesa, que sigue repitiendo como un papagayo ciertas cifras que además no son ciertas, porque lo único cierto es aquí que el presupuesto que tiene Wert para su nueva ley es de escasos 400 millones de euros, que eso seguramente lo sabrá, que con eso no hacemos absolutamente nada, que le vuelvo a repetir que el gobierno de Andalucía depende del gobierno central, y es el gobierno central quien recorta, y que si no quiere entrar a hablar de la reforma que ustedes pretenden poner en marcha, que si no les interesa hablar del dinero que se ha puesto sobre la mesa para llevar a cabo esa reforma, pues hombre, si le parece alarmante los datos que ha dado, que son totalmente falsos, pues yo también tengo datos, y estos sí son de verdad, y le puedo decir que en Andalucía la educación es pública y de calidad, que solo a ustedes, al Partido Popular, a Rajoy y a todos los que estamos viendo los chanchullos que se hacen para primar a la empresa privada, son a los que les interesa desprestigiar a la escuela pública, porque desprestigiar a la escuela pública es desprestigiar a la sociedad. Porque desprestigiar a la escuela pública es desprestigiar a casi 100.000 profesionales que se dedican en Andalucía a trabajar, a dar la piel cada día por nuestros hijos e hijas. Me parece desde luego un gesto por su parte feísimo sentarse aquí y desprestigiar de esa manera la labor de tantas personas, porque en Andalucía se mantiene el 100% de la oferta educativa, señor Calvente, y eso no pasa en las comunidades autónomas gobernadas por ustedes, porque además aquí se ha mantenido el puesto de trabajo a más de, y se le ha salvado el puesto de trabajo a más de 3.500 profesores. ¿Quiere que hablamos de la escabechina que ha liado la señora de Cospedal en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha? Además aquí
Más de 7.000 alumnos se han beneficiado de la beca 6.000 y desde luego las 100.000 plazas de educación infantil, que ustedes no saben ni lo que existe, ni que existe el primer grado de educación infantil, ni que existe, porque no existe en sus comunidades autónomas, pues no solo se ha mantenido, sino que además se sigue bonificando. Es triste que el portavoz del Partido Popular en Baeza no quiera entrar y debatir sobre el fondo de la cuestión, no quiera hablar sobre educación y no quiera ver ni discutir sobre lo que su gobierno, el gobierno del Partido Popular, pretende hacer con nuestros hijos e hijas, que es muy serio, señor Calvente. Bueno, pues concluimos aquí esta primera parte del programa. Nos vamos a ir unos minutos a publicidad, pero no se nos vayan porque enseguida, dentro de muy poquito, volvemos aquí, en 9 La Loma, con todos ustedes en el programa Baeza Hoy, hablando de educación. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo, señoras y señores. En el programa Baeza Hoy estamos hablando esta noche de educación. Ya saben todos ustedes que es un espacio patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Baeza y que nos acompañan mensualmente en nuestras mesas de debate los 3 partidos políticos que forman parte del panorama municipal baezano. Comenzamos esta segunda parte y, como viene siendo habitual, empezamos por el Grupo de Gobierno Partido Socialista. Lola Marín. Bien, pues igual que empiezo ahora, empecé en la primera parte de este debate. Para mí lo fundamental es descubrir qué es lo importante es saber cómo queremos que se eduque nuestros hijos e hijas en la escuela, la importancia que tiene educar para crear, para formar ciudadanos y ciudadanas que sean libres, que tengan criterio y que sean capaces de aprender por ellos mismos. Yo quisiera que en esta segunda intervención habláramos también de lo importante a todos los niveles, que es los diferentes niveles de concreción y la importancia que tiene la educación aquí en nuestra ciudad, y que hablemos de la situación de los centros aquí en nuestra ciudad, de la inversión que ha hecho la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Baeza por la educación aquí en nuestra ciudad, y sobre todo quisiera invitar al señor Calvente a que se moje, a que hable del anteproyecto de ley del señor Wert y que nos diga qué le parece. ¿Qué le parece este sistema que quiere plantear el Partido Popular, este sistema que quiere llevar a cabo, que ha decidido unilateralmente, que no ha contado con ningún otro grupo político ni con nadie, y que sin encomendarse a nadie pues ha decidido redactar un anteproyecto de ley que más bien parece un anteproyecto de ley del siglo XIX, que segrega, que separa, que coarta las capacidades de nuestros hijos e hijas y que desde luego deja en la estacada a quienes no tengan recursos económicos, porque desde luego convierte a la escuela en una mera academia para preparar reválidas, olvidándose de la importancia de crear, de formar ciudadanos y ciudadanas. Yo quisiera oírle hablar de qué le parece la reforma que plantea el Partido Popular, que qué le parece que entre a debatir las cuestiones serias como la segregación de niños y niñas, la segregación por capacidades y por niños de sobresaliente, niños que no lleguen. Y a mí me gustaría escuchar al señor Calvente pues hablar de esa reforma o de cómo la hubiera él enfocado, porque desde luego no sabe sino repetir un discurso que le han dado, que trae los papeles de recortes, cuando el Partido Popular es el maestro de los recortes, y desde luego en un año de gobierno no solo en educación, sino en todos los ámbitos y en todos los servicios, porque detrás de la crisis, de la coartada de la crisis, está la verdadera causa ideológica de todo lo que está ocurriendo, los recortes en sanidad, los recortes en educación, los recortes en servicios sociales y, en definitiva, el destrozo de la universalidad de los servicios fundamentales para que los ciudadanos y ciudadanas seamos capaces de vivir con dignidad en este país. Me gustaría escucharlo hablar de este anteproyecto de reforma que tenemos sobre la mesa. Tendremos que esperar unos minutos porque ahora es turno de José Manuel Tenorio, Izquierda Unida. Yo voy a empezar con la LOMCE, que es la nueva ley que se está preparando, y ante la anterior ley que estaba, la LOE, bueno, todavía está vigente hasta que entre en vigor la nueva ley. Yo a lo mejor he sido uno de los máximos críticos, pero al menos en su preámbulo daba una serie de cuestiones que son los matices sobre lo que se supone que va la ley, aunque después la aplicación difiere mucho, sobre todo en esta comunidad autónoma e incluso, si me apuro, en distintos colegios. La LOE en su prefacio hablaba de que la educación tiene que ser medio de transmitir valores, renovar la cultura, fomentar la convivencia democrática, el respeto a diferencias individuales, promover la solidaridad y evitar la discriminación para lograr una cohesión social.
es el medio más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica. Sin embargo, la LOMCE empieza hablando que el nivel educativo de los ciudadanos determina la capacidad de competir, y repito, competir, con éxito en el sistema, en el panorama internacional, de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos supone abrirle las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta al crecimiento económico y un futuro mejor. Eso que es tan fácil que es lo de la competitividad, hablamos de lo mismo. Lo único que interesa en educación es que se aprueben o que se superen PISA. PISA son unos exámenes que, como cualquier examen, puede ser tendencioso para empezar. Segundo, no se adapta a las peculiaridades de cada centro, porque cada centro, cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades propias. Aquí hacen un prototipo, mejor dicho, y así se la apañen todas. Y lo único que se pretende con esta nueva ley es que nosotros no seamos capaces de educar, sino seamos capaces de que los niños sean capaces de aprobar un examen y con ellos tengan mayor puntuación en esa PISA. Aparentar que somos muy buenos porque hagamos muy bien un examen, o porque realmente la sociedad sea capaz de aprender por sí sola, sea capaz de tener una actitud crítica hacia los demás, o simplemente interesa mejorar y adecuarse, como decía el señor Ver el otro día, a que los niños sean capaces de, que no sea por una profesión que les guste, sino simplemente que le ayude a trabajar mejor. Pues entonces, como el planteamiento del Partido Popular es que siga con el ladrillo, pues vamos a enseñarles que sean buenos albañiles, buenos fontaneros y buenos electricistas. Pero ingenieros, ¿para qué lo vamos a enseñar? Bueno, pues turno para Javier. Parece que estamos en un comunidad autónoma idílica, en donde no hay ningún tipo de problema en la educación, o sea, oyendo a la señora Lola Marín. Es decir, y además a mí me preocupa gravemente, o sea, que precisamente sea una persona, es decir, que sufre, o sea, que sufre, es decir, la situación, ahora no porque está en excedencia, pero bueno, la ha sufrido porque ha sido docente, o sea, y es docente, y sabe, porque se relaciona, me imagino, habitualmente con compañeros suyos, hombre, y que, o sea, que viéndola hoy hablar, parece que estamos en una situación inmejorable. O sea, lo que debemos de comprobar aquí es que el sistema educativo, me da igual, español o andaluz, o sea, no funciona, porque los indicadores así no lo dicen, pero además es que concretamente en nuestra comunidad autónoma esos indicadores son peores. En segundo lugar, es decir, ¿hay que atajar las deficiencias, sí o no, señora Lola Marín? Porque claro, si usted está negando la mayor, pasa como la crisis económica. Si estaban negando la crisis económica, luego pues vienen las consecuencias y luego tenemos que venir los del Partido Popular a enmendar esta situación. Pues igual pasa en la educación. Usted niega la mayor y usted dice que el sistema educativo ni en España ni en Andalucía tiene ningún tipo de deficiencia. Yo creo que la educación pública de Andalucía y española, que no me quito la española, creo que es una situación bastante mejorable, que hay una necesidad urgente de reformar el sistema educativo, y si es verdad, es decir, que cuanto más consenso haya, mejor. Pero claro, el problema ¿cuál es? O sea, ustedes están dispuestos, las fuerzas políticas, en este caso de PSOE y Izquierda Unida, están dispuestos, es decir, a consensuar algo en este país, cuando ustedes han optado en Andalucía por la política de la confrontación, cuando ustedes en la situación que nos han dejado, que hemos heredado, lo único que hacen es manifestaciones y ponerse a la cabeza de las pancartas. ¿Ese es el consenso que ustedes piden? ¿Ese es el consenso que ustedes piden? Es decir, a ver, aquí hay una necesidad urgente. ¿Por qué? Porque hay que reducir el fracaso escolar, hay que reducir el abandono escolar, hay que reducir el alto grado de desánimo y malestar en el profesorado. Me da igual, en Andalucía y en España. Hay que potenciar la igualdad de oportunidades de todos los jóvenes y, lógicamente, es decir, posibilitar que puedan tener las mejores condiciones para enfrentarse, sí, señor Tenorio, al mercado de trabajo. Es decir, una de las reformas, o una clave de la reforma es la calidad. Ustedes están de acuerdo en que se le pague, además ya lo han dicho sentencias de distintos tribunales superiores de justicia, en concreto en las distintas salas de Granada, Málaga y Sevilla, en Andalucía, con respecto a incentivar a los profesores para aprobar.
Pues una cosa es aprobar y otra cosa es enseñar. Y entonces, es decir, tenemos que enfocar una reforma, y le contesto a la señora Lola Marín, basada en la equidad, basada en la eficiencia, que potencie una formación dirigida, es decir, al empleo, que demuestre, o sea, y contrarreste las elevadas tasas de abandono y fracaso escolar, que haya una ampliación de las residencias escolares, que haya un incremento de las aulas matinales, que haya una potenciación de los comedores escolares, que haya un apoyo de las actividades extraescolares, que haya planes de compensación educativa en las zonas rurales como en las zonas deprimidas de las zonas urbanas. Justo lo que no están haciendo ustedes. Justo lo que no están haciendo ustedes. Justo lo que no están haciendo ustedes. Parece que está leyendo usted la contrarreforma de... estoy leyendo precisamente lo que nosotros le hemos propuesto a ustedes. O sea, que usted dice, que yo es que resulta... Pero no me enseñe más papeles del Partido Popular, si son argumentarios de su partido. Pero ¿cómo pretende usted que yo me crea lo que pone escrito ahí, Partido Popular? ¿Usted cree que yo me puedo creer? Porque usted me enseña un papel del Partido Popular, me lo voy a creer. Pero ¿hasta dónde cree usted que podemos llegar? Perdone. Usted no quiere negar la evidencia. Va a ver, que esto es una cuestión muy fácil, que es a la mesa del Parlamento de Andalucía, el Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo previsto, está una proposición de ley en el Pleno, que esto se ha discutido en la Cámara. Claro. Ustedes han votado que no. Claro. Y usted me está dando la razón. Y dice, es que eso es lo que habría que hacer. Pues yo le estoy diciendo lo que yo, y el resto de los parlamentarios en Andalucía le hemos propuesto al gobierno bipartito, y ustedes han dicho que no. Y ahora me dice usted que está de acuerdo. Dígale usted a sus compañeros de Sevilla que rectifiquen, que volvemos a introducir una propuesta al Parlamento. Es decir, estamos de acuerdo en que hay que asegurar los distintos servicios educativos. Estamos asistiendo como ustedes, que estaban en contra de la privatización, recientemente la propia consejera de Educación decía que determinados servicios van a ser privatizados en Andalucía y se le va a pagar 5 euros a las personas, es decir, por hora. ¿Eso me lo estoy yo inventando o es que resulta que usted no lee los periódicos? Es decir, me estoy yo inventando que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía le debe los gastos de mantenimiento de los centros públicos concertados. Me lo estoy yo inventando. Me está usted negando que en la Junta de Andalucía, es decir, ha minimizado los gastos de funcionamiento e inversión. En este año, ¿me va a decir usted que todas las empresas que prestan los servicios en la comunidad autónoma en materia de educación han visto pagadas sus facturas? No niegue usted la mayor, señora Lola Marín. La situación es la que es. Y usted podrá decirme, y yo sé que le molesta que yo le enseñe papeles, pues son papeles oficiales. No. Usted no quiere, vamos a ver, que esto es un documento, que es un documento que está registrado en el Parlamento de Andalucía. Sé que ustedes niegan el Boja, niegan el BOE, niegan cualquier cosa. Javier, que nos quedan todavía bastantes vueltas que dar. Vamos a intentar, Javier, que aquí nos conocemos todos. Vamos a intentar, Lola, respetar los turnos. Si yo intento respetar los turnos de verdad, y perdona si lo he interrumpido, pero lo que no puede ser es querer engañar aquí al personal. Vamos a ver, Javier, que es un papel que el Partido Popular ha registrado en donde haya querido registrar, en el Parlamento o delante del Papa de Roma, pero que no deja de ser un argumentario del Partido Popular registrado ante el organismo que sea, pero que son sus papeles. Verá usted que son sus papeles. Que la reforma educativa, que los planes educativos se discuten en Madrid, que ustedes lo han hecho solos. Que la anterior reforma educativa, la Ley Orgánica de Educación, supuso un gran acuerdo. Y esto lo han hecho ustedes solos, sin hablar con nadie, Javier. Que yo no digo que el sistema educativo actual sea perfecto, que no lo es. Le sigo diciendo que no es que porque ahora esté en situación de servicios especiales, que se llame así, esté alejada de mi profesión, que no, que me tengo que seguir formando. Porque los maestros estamos siempre formándonos. Y mi obligación es seguir formando y me sigo formando. Ahora mismo, actualmente, estoy haciendo un curso. Pero bueno, que le digo que por supuesto que no es la idílica. Y hay 1000 problemas. Pero que los problemas no se resuelven volviendo atrás, señor Calvente. Que jamás se podrá resolver que un chico, porque un solo chico que abandone su estudio es un fracaso escolar para todos. No del chico, sino de todos. Y que eso ya supone que echemos los sesos en remojo. Y que porque esa circunstancia se esté dando, la solución no es quitártelo de en medio antes. Porque claro, si no abandona, ya lo he echado yo. Y poner una traba detrás de otra, como se pretende hacer, no se va a mejorar el sistema educativo. Por supuesto que no. Que las reválidas no van a servir para nada. Y desde luego espero y deseo
que lo que estemos haciendo los maestros en los centros educativos no sea formar para el empleo, porque si no, apaga y vámonos. Esa no es la profesión que yo he elegido. Yo no quiero educar a un niño de 6 años pensando ya en que sea capaz de trabajar para la sociedad, no, de eso ni hablar. Quiero formar un individuo, una persona, un niño, una niña que sea capaz de ser persona, con toda su dignidad, que se dedique a lo que quiera después y que tenga las herramientas suficientes para desarrollar la profesión que quiera si lo desea, y si no, ninguna. Mira tú lo que te digo, pero desde luego espero que lo que estemos haciendo los docentes no sea simple y exclusivamente formar a nuestros ciudadanos para que sean trabajadores. De eso ni hablar, de eso ni hablar. Queremos crear ciudadanos y ciudadanas críticas, libres, capaces de pensar por sí mismos. Bueno, pues comenzamos esta segunda vuelta, José Manuel. Vale. Como yo sí estoy viviendo el día a día de esta problemática... Tú estás dando clase. Yo lo veo clase. Hay cosas importantes en las que hay que decir. Lola, igual que yo, se habrá notado que cuando nosotros estábamos en magisterio nos hablaban de que la evaluación debería ser cualitativa y nunca cuantitativa, que tenía que atender a actitudes, a formas de actuar, al entorno donde se desarrolla cada niño. Todo eso nos han ido inculcando desde magisterio, y todos los cursos que hemos hecho es que la educación tiene que ser en términos cualitativos. Bueno, pues todo esto de pronto le pegan una patada y dice nada. Aquí revalidan sexto, revalidan en cuarto de eso, en no sé qué. Quiere decir que ¿qué estamos haciendo con todos esos exámenes? ¿Qué pretendemos hacer? ¿Excluir a la gente de la educación? Porque claro, esa gente que no supere ese sexto de primaria, ¿qué hacemos con ella? Ya directamente lo estamos excluyendo, ya le estamos dando la puerta de atrás. No lo estamos echando, pero estamos diciendo, tú ya no vales. Tú ya para esto no vales. Lo estamos totalmente excluyendo. A un niño de 12 años, que no sabe perfectamente ni lo que va a hacer, ni lo que va a hacer, dejar de hacer en su vida, ya lo estamos excluyendo. A los 12 años, que no estamos hablando de un niño de con 16 a las puertas del mercado de trabajo, estamos hablando con 12 años. Y ahora hablamos de que hay calidad, que pretendemos calidad de la enseñanza. Calidad en la enseñanza cuando, si falta un profesor porque está enfermo, tardan como mínimo 2 o 3 semanas en que te traigan al sustituto, que tienen que, en nuestro caso que estamos pocos profesores, nos tienen que juntar clases. Situaciones de que, gracias a Dios que en Andalucía no, y yo me veo, porque estoy en un colegio rural, pendiente de un hilo, que en Castilla-La Mancha colegios rurales e institutos rurales se están cerrando, obligando a esos niños que se tengan que desplazar. Porque un niño de 14, 15 años, bueno, pero es que un niño de 3 años tener que levantarlo a las 7 de la mañana para desplazarlo a un centro de enseñanza, tiene muchas narices. Y eso es lo que se están intentando destrozar. Y que todavía me hable de calidad de la enseñanza, es que hay que tener muchas narices. Hay que tener muchas narices, porque es muy fácil soltar barbaridades de números. No sé, nadie se pilla qué número es. La realidad es que Andalucía, yo tengo la posibilidad de ir a formarme a Úbeda, al Centro de Educación Profesorado, y tengo la posibilidad de gratuitamente hacer los cursos de adaptación lingüística del bilingüismo, y lo tengo gratuitamente. O tengo una formación en TIC cuando quiera y donde quiera, y eso lo tengo en Andalucía, porque en Madrid no se tiene, en Castilla-La Mancha no se tiene, en Valencia no se tiene. Ellos como máximo tienen una plataforma que si quieren se apañan, y si no, pues ahí la llevan. Esa es la situación. Bueno, Javier Calvente, Partido Popular. Señora Lola Marín, el movimiento se demuestra andando. O sea, yo lo único que le quiero trasladar, aunque usted si lo que quiera es descalificar cualquier cosa que yo pudiera decir o cualquier cosa que yo le pudiera enseñar, digo que el movimiento se demuestra andando. Es decir, lo que yo le estoy mostrando, es decir, no es un papelito que usted dice, lo que yo le estoy demostrando no es la defensa que personas como yo hemos hecho en el Parlamento de Andalucía. O sea, y eso no es que lo diga yo, eso es que usted cuando termine el programa se va a la página web del Parlamento de Andalucía y ve. Entonces, claro, yo sí puedo decir lo que yo he apoyado y lo que ha apoyado el Partido Popular en el Parlamento de Andalucía. ¿Que usted está de acuerdo? Fenomenal, si no pasa nada, si no pasa nada. Y yo sí le digo, y le puedo decir a los baezanos en este caso, y a todas las personas que nos vean en la televisión comarcal de Canal 9, que el Partido Popular en Andalucía y el grupo parlamentario al que yo pertenezco, resulta que todo lo que yo he dicho, más lo que voy a volver a decir, resulta que lo hemos llevado al Parlamento, y ustedes, los socialistas y los comunistas, han votado en contra. ¿Se debe retirar el programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares en los centros docentes públicos de Andalucía? Sí. ¿Por qué? ¿Porque lo dice el Partido Popular? No, porque lo ha dicho, y el rechazo viene expresado, lo he dicho, por el profesorado y por
o sea, los tribunales de justicia. ¿Estamos de acuerdo en que hay que aumentar los cupos de profesorado asignados a los centros educativos, sí o no? Eso es lo que nosotros hemos llevado al Parlamento. Es decir, estamos de acuerdo, sí o no, sí o no. O sea, además, para potenciar, no sé, de verdad. para potenciar qué cosas, lo que hemos hablado y acababa de decirlo, de la cualidad, discapacidad, dificultades de aprendizaje, desventajas socioculturales, o sea, altas capacidades, es que, o sea, hay que mirar la cualidad por abajo. Andalucía y dicen todo lo contrario. Pero mire usted, pero es que ustedes han votado en contra. Hay que ustedes me voten en contra de que el ministro del gobierno de España resulta que, o sea, que yo le tengo que reivindicar, pero es que, mire usted, que es que ustedes, pero sí que el Parlamento de Andalucía, que tiene la competencia en materia de educación, han votado en contra de lo que yo estoy diciendo. Han votado en contra, ustedes, en el partido, han votado en contra en que nosotros hemos planteado que se promueva un pacto presupuestario que garantice el compromiso de no llevar a cabo recortes presupuestarios en materia educativa. Y ustedes han votado que no. O sea, que no. La ley del embudo. Que no. Esto es la ley del embudo. Lo que pasa en Andalucía. Que hay que estar registrado. Que no. Vamos, registrado y debatido. Claro que sí. Son los papeles tuyos, Pepe. Ustedes en Andalucía han dicho que no a reforzar el papel del profesorado para conseguir un mayor prestigio social y profesional, a reconocer su condición de autoridad pública en el ejercicio de la función docente. Ustedes, socialistas y comunistas, o sea, están en contra de aprobar un estatuto andaluz del docente, que se regule la carrera profesional, entre otras fuerzas. Ustedes han votado en contra en Andalucía de reforzar con recursos humanos y materiales los departamentos de orientación, así como todos los problemas derivados de la etapa del bachillerato y de la formación profesional. Ustedes han votado en Andalucía, socialistas y comunistas, han votado en contra de reforzar los recursos humanos. Que eso no es verdad, hombre, por favor. Que eso no es verdad, Javier. Que ya está bien, hombre. Y atención temprana de alumnos en los colegios de educación primaria y secundaria. Ustedes en Andalucía han votado, es que le estoy leyendo todos los puntos que nosotros hemos llevado al Parlamento. Todos. No el argumentario. Es decir, es los puntos que le hemos llevado al Parlamento. No el argumentario, es los puntos de acuerdo. De acuerdo. La proposición de ley. Es que la estoy leyendo textualmente. Convocar cuanto antes la posibilidad de docentes para el profesorado de educación. Pero hombre, por Dios, por la Virgen, si fueron vosotros los que lo llevasteis al Tribunal Superior para frenar las oposiciones, pero si es que potenciar el papel de la inspección educativa. O sea, y ustedes han votado en contra. Es decir, replantear una evaluación las tecnologías de información y de la comunicación en los centros educativos, y han votado en contra. Diseñar una nueva política lingüística en nuestra comunidad con verdaderos centros bilingües y ampliando la oferta bilingüe a todo el alumnado andaluz, y han votado en contra. Sí, señora Lola Marín, yo creo que se enfada, pero que eso es así. O sea, que se vaya usted al diario de sesiones del Parlamento y verá que lo que le digo es verdad. Bueno, vamos a intentar respetar los turnos. Lola, ahora ya sí le puede responder. Pero si es que, Javier, si es que te estás riendo, si es que esto es de chiste. O sea, tú me vas a decir a mí que el Partido Popular de Andalucía, que dice que ha propuesto eso, vale, que te ha propuesto eso, que yo quisiera leer de verdad lo que allí se debatió, pero bueno, que tú dices que ha propuesto esto, ¿me vas a decir que ha propuesto que haya oposiciones? El Partido Popular, que ha congelado absolutamente toda la oferta de empleo público en España, y que hicisteis vosotros aquí en Andalucía, que por vuestra culpa un montón de compañeros míos que estaban en el mes de mayo con las oposiciones preparadas y los dejasteis en la estaca, que lo llevasteis a los tribunales para que no hubiera oposiciones. Pero se puede tener más desfachatez. ¿Tú sabes la cantidad de gente que se quedó el año pasado en la estaca? Que se había preparado las oposiciones y que Andalucía la había sacado, y el resto de España, las comunidades gobernadas por vosotros, habían dicho que no había ni un puñetero empleo público para nadie, que lo habéis dicho vosotros, que lo habéis congelado vosotros. Y venía aquí a Andalucía y metéis un recurso en los tribunales para frenar, y se frenaron. Y ahora me vas a decir tú que has ido al Parlamento, tú allí a llevar una proposición para que haya oposiciones. Pero hombre, por Dios, ¿de quién te quieres reír, Javier? ¿De quién te quieres reír aquí sentado? Pero ¿cómo me vas a hablar tú de calidad con lo que está pretendiendo hacer el Partido Popular y el Gobierno de la Nación con la educación? Mira, de verdad, si hay algo que ya colma desde luego es cuando se miente tan descaradamente, cuando se hablan esas cosas. Dale validez. Ese papel que tú has presentado ahí no deja de ser una propuesta del Partido Popular al Parlamento, no es ni ley ni Dios, ¿vale? Eso por ahí. Y luego no se pueden decir cosas como las de las oposiciones. No se pueden decir cosas con lo que está ocurriendo en el gobierno central. Y luego, de lo que sí de verdad te voy a pedir, por favor, es que ahora cuando salgas a la calle te vas a encontrar a un montón de maestros y maestras y profesores y profesoras por la calle. Y el desprestigio al que tú has sometido a la educación pública, aquí sentado ahora mismo, hablando de poco más o menos que si fuera
el Cortijo o Pancho Villa allí, lo que pasa en las escuelas, no, mira, en las escuelas hay 93.000 profesionales como la copa de un pino, que con más recursos, con menos recursos, están sacando adelante a lo mejor que tiene Andalucía y que tiene España, que son nuestros hijos e hijas, que se están debatiendo, que tienen, te voy a recordar, que habéis sido vosotros los que pensáis que no es suficiente con el horario lectivo que tienen los profesores, que te recuerdo que los profesores echan 37 horas trabajando en la escuela y otras 37 preparando clases en sus casas. Porque hay muchísimo trabajo detrás que no se contabiliza de los maestros y maestras, de los profesores y de las profesoras. Y vosotros habéis sido los que habéis dicho que tampoco que los maestros que no trabajan apenas nada, pues 3 huevos duros más y 3 horas más cada uno de día. Y eso habéis sido vosotros, Javier, y no vale ahora traer un papelico firmado por el Partido Popular, una declaración de intereses que lo único que hace es soltar un brindis al sol. Díselo tú ahora a quienes se prepararon las oposiciones y dile tú ahora a los maestros, a todos esos maestros que habéis tenido diciéndoles que trabajan muy poco y que tienen un montón de vacaciones, que le habéis subido el número de horas lectivas. Hombre, por favor. Bueno, vamos a abordar esto, a ver si ponemos un poco de tranquilidad, porque José Manuel está ahí sonriendo todo el rato, pero... Hay cosas que no entiendo. O sea, el gobierno central promulga una serie de leyes que son de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas. Y ahora llega el Partido Popular de Andalucía y se contrapone a todas las que hace el gobierno central. Pues yo no lo entiendo. O sea, si se ha aumentado 2 horas y media la carga de trabajo del profesorado, que ha hecho sobre todo en secundaria, que haya 4.500 profesores menos, porque ya la gente ha tenido que tener más horas lectivas y ha tenido que despedirse 4.500 horas. Y ahora ustedes dicen que están preparando o han preparado una proposición no de ley para que aumente el profesorado, pero si desde el gobierno central están diciendo que no puede haber más profesorado, yo que hay cosas que de verdad que dejar con las patas colgando. O sea, te dicen desde el gobierno central tienes que hacer esto por narices, y ahora dice el Partido Popular Andaluz que no, que eso se hace todo lo contrario. ¿Y qué entonces qué hace el gobierno de Andalucía? ¿Se contrapone a la ley de arriba? Pues cosas extrañas. Bueno, yo sigo hablando de la LOMCE, que es lo que me interesa, porque otra de las situaciones más importantes que deja por ejemplo, el Consejo Escolar, que actualmente es el órgano más importante en un colegio, lo deja como un órgano meramente consultivo, en el que no le interesa mucho, ni la familia, asociaciones de padres, no han sido incluidas, pero sí se han incluido los agentes privados, cosa extraña. En el mismo prefacio que leía anteriormente, dice: el conjunto de agentes públicos y privados que desarrollan las funciones de regulación y financiación y prestación de servicios de educación física y sus beneficiarios. Quiere decir que el Consejo Escolar, adiós, muy buena. Las familias no tienen nada de que opinar aquí, por lo visto. Aquí la familia es una cosa que es un ente aparte, que aquí lo importante es que vamos a quitar educación para la ciudadanía, que es muy adoctrinadora, pero sin embargo subimos 1 hora más de religión. Eso no hay problema. Y encima le hacemos que cuenten el expediente. ¿Para qué? Pues claro, los señores de conferencia episcopal tienen que llegar y decir que oye, que se nos está yendo la gente. ¿Qué hacemos? Pues quitamos la alternativa a eso y la hacemos que valga. Eso es lo que hay que hacer. Eso es una educación de calidad, que prepara a la gente para el futuro, que prepara para que la gente tenga un nivel de trabajo alucinante. Encima en España que hay gente con 2 carreras, con máster, la han hecho obligada a hacer de todo y están en el paro o están camino de Alemania. Que la gente, que el problema de España, sobre todo los universitarios, no era la falta de formación, todo lo contrario, había sobreformación. El problema es que no había gente que pudiera admitir, el mercado de trabajo no podía admitirlo. ¿Por qué? Porque le estaban dando unos sueldos míseros, por no decirle otra cosa peor. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Que lo vamos a preparar para el futuro? Si ya lo estamos preparando para el futuro. Bueno, pues vamos a cerrar esta segunda parte, Javier, antes de abordar luego ya el último tirón. Al final le insistiré a la señora Lola Marín que me diga dónde le mando o dónde le llevo la acta del Parlamento de Andalucía, y sé que vea ella lo que dicen uno y lo que decimos otro. Si no te digo que yo no lo he defendido. Si no te digo que no, que yo no lo he defendido, que no lo hayas llevado. Pero además el problema es que estamos hablando de la tasa de reposición legalmente establecida. Yo no he dicho otra cosa. Segunda cuestión, es decir, no podrá, porque aquí hay más gente, no podrá decir que yo he hablado
y yo he desprestigiado absolutamente a nadie, ni yo he hablado ni mal ni bien de nadie. ¿La escuela pública? Yo lo único que he dicho es que, que hay una situación, que no es la más idílica, y que hay un sistema educativo, y tanto en España como en Andalucía, y lo repito, que tiene sus deficiencias, y que hay que provocar que esas deficiencias se palíen, se minoren en el menor tiempo posible. Por lo tanto, para que no haya ningún género de duda, el Partido Popular de Baeza, al que yo represento en este momento, y yo mismo, manifiesto mi más absoluto respeto y admiración por los miles de profesores que imparten clases hoy, por aquellos que a lo largo de los años han dado lo mejor de sí mismos para formar a las sucesivas generaciones, por los que hicieron del ejercicio de la docencia su forma de vida y por aquellos que día a día se esfuerzan para lograr un sistema educativo de calidad. A todos ellos, gracias. Está claro, ¿no? O sea, que no estoy diciendo nada que me tenga que avergonzar. Desde el Partido Popular de Baeza y yo mismo soy plenamente consciente de los enormes sacrificios que han asumido los docentes, se llamen donde se llamen y ejerzan donde ejerzan. Y solo gracias a su entrega y a la dedicación al sistema educativo, que insisto, tiene muchos problemas, todavía se conservan aquellos pilares para que se fundamente la educación del futuro. Y yo le digo a esos docentes, que yo no los desprestigio, que yo sí estoy de acuerdo en que le debemos mucho. O sea, lo que yo sí quiero desde el Partido Popular es que los docentes recuperen el prestigio y la consideración profesional y social que no debieron perder con los gobiernos de ustedes. Que yo aquí, alto y claro, digo que estoy de acuerdo en que se reconozca la autoridad del profesorado. Que yo digo aquí, alto y claro, que quiero respaldar a los profesores e impulsar todos aquellos instrumentos que garanticen su reconocimiento. Que quiero manifestar aquí, el compromiso de que sea imprescindible un estatuto del docente. ¿Para qué? Para que los docentes dispongáis de una verdadera carrera profesional, constituida por grados, por funciones, que alcancen en definitiva un reconocimiento de ese ejercicio que hacéis, profesional y de actividad. ¿Y qué tengo ahora? Pero más todavía, es decir, que estoy de acuerdo en que se impulse la marcha de un nuevo modelo de selección y de formación del profesorado. Sí, a nivel de carácter personal, y decirle al ministro del Gobierno de España, no a mi ministro, al tuyo, al ministro de todos, es decir, que se cambie el acceso a la función docente y que conforme más se garanticen los criterios de mérito y capacidad, mejor para todos. Y que yo digo, y el Partido Popular de Baeza dice, que la calidad de profesorado es el elemento esencial para la mejora del sistema educativo. Y todo lo que no sea ese reto de situar a los profesores, a los alumnos y a la familia en el centro de nuestra acción política, es decir, es perjudicial. Y estoy con vosotros. Hay materias, como la sanidad, como la educación, como la política social, que no se deben recortar y que desafortunadamente ni uno ni otro hoy estamos dando ejemplo. Bueno, pues vamos a cerrar ya así esta segunda parte, que está siendo más extensa porque pero desde luego tenemos que dar más tiempo por las interrupciones. Empiezo por donde lo he dejado. Ni uno ni otro, no. Ni uno ni otro, no. El Partido Popular. El Partido Popular está siendo desde luego modelo, ejemplo y único en desactivar absolutamente el estado de bienestar, en cargarse la universalidad de los servicios, en recortar absolutamente en todo lo que supone la igualdad de oportunidades para todos, porque ustedes están desde luego a quien menos capacidad tiene a priori para estudiar, lo están ustedes castigando a través de las reformas como las que se están imponiendo. O por ejemplo, a quien más enfermo está, ustedes lo castigan porque más tienen que pagar en medicamentos, porque ustedes van castigando a quienes menos posibilidades tienen de defensa. Y de eso desde luego que todos, ni uno ni otro, de eso ni hablar. Eso ustedes. Las alabanzas que usted ha dirigido ahora mismo a los profesores, pues transfórmenla ustedes a través de la ley, del anteproyecto que ustedes quieren presentar, transfórmenlo en realidades, porque no vale venir aquí, mirar a la cámara y decir que bueno, sois los maestros, y por detrás decir voy a proponer una ley en la que la ratio sea mayor y haya menos profesores, porque eso es desde luego hacer lo contrario de lo que se dice. No se puede decir que queremos que los profesores estén cómodos y que impartan sus clases en la mejor de las condiciones cuando se le ponen 50 chiquillos por delante y además se le ponen más horas lectivas de presencia en clase, que ya le digo que no son más horas de trabajo, que hay muchísimas horas de trabajo que no se ven y que se hacen. Y desde luego eso no es predicar con el ejemplo, eso es decir una cosa y hacer la contraria, que es lo que el Partido Popular está acostumbrado a decir. Y desde luego no se puede alabar a los profesores, a los maestros y a las maestras y a la vez presentar un anteproyecto de ley
que convierte a los maestros y maestras en meros preparadores para pruebas selectivas, que es lo que ustedes están haciendo. Ustedes pretenden que los maestros nos convirtamos exclusivamente en preparadores de pruebas, para que los niños se vayan quedando en la estaca, y así no abandonan. Es verdad, así no abandonan, los echamos nosotros antes. Los que no tienen dinero, los que no tienen posibilidades para estudiar, los que no tienen capacidades de sobresaliente, y a esos los vamos echando para afuera nosotros, que no hace falta ya que se vayan ellos, que ya los echamos nosotros, y además les decimos desde bien temprano que no sirves para esto, que te vayas a cargar la paja, como decía Tenorio antes. Entonces, no vale decir una cosa y hacer toda la contraria. Y desde luego que el sistema, por supuesto, que tiene deficiencias, muchísimas, todas las que queramos. Todas las que queramos. Les recuerdo que nuestro sistema educativo tiene escasamente 30 años de libertad, de democracia, que veníamos de un sistema educativo que ya no tiene ni nombre de donde veníamos, que hemos empezado desde más atrás, la línea de salida, otros la han empezado a una distancia considerable, y que la importancia del hecho educativo reside no solo en los centros educativos, no solo en las políticas que se implanten, sino también en lo que la gente opine del sistema educativo y en la participación de las familias. Y con discursos como los que usted ha tenido y el desprestigio, las cifras a las que usted ha aludido al principio, flaco favor se le hace desde luego al sistema educativo. Bueno, vamos, si les parece bien, a tomarnos otro respiro, hacer un descanso, dar paso a unos consejos publicitarios, y ya sí, vamos a abordar la tercera parte de este programa, aquí en Baeza Hoy, hablando de educación. Hasta ahora. Buenas noches de nuevo, señoras y señores. Comenzamos ya la recta final de este programa Baeza Hoy, programa del Ayuntamiento de Baeza, en el que hoy estamos hablando con los tres partidos políticos de educación. Y bueno, la segunda parte se ha caldeado un poco el ambiente, y ahora a ver si esta tercera ya, que es pues prácticamente de poner encima de la mesa las conclusiones, de ir cerrando las posturas de cada partido, pues lo hacemos con más tranquilidad. Vamos a comenzar con el grupo de gobierno, con Lola Marín, concejala de Presidencia, y bueno, una breve introducción antes de las dos intervenciones que nos quedan al resto. Bueno, pues para mí sigue siendo fundamental que nos centremos en hacia dónde queremos ir, que nos centremos en la reforma educativa que hay sobre la mesa, que hablemos de ella, que debatamos sobre la reforma educativa, porque me parece tan sumamente importante y tan importante el retroceso al que se nos quiere llevar, que creo que es decisivo que sentemos las bases y sentemos desde luego la crítica desde aquí, si es que sirve de algo, porque evidentemente el Partido Popular no se va a sentar con nadie para discutir sobre esta ley, pero sí quiero dejar un dato sobre la mesa. Es cierto que el abandono escolar había sido muy significativo, hay una tasa importante de abandono escolar, si bien es cierto alimentado por condiciones que se han dado impuestas desde fuera, un atractivo, un aliciente atractivo a la inserción laboral temprana, porque había un espejismo de bonanza económica, y hombre, a través de un incremento de presupuestario de la legislatura anterior, junto con las medidas de atención, de prevención y de refuerzo, pues se había considerado bajar esa tasa de abandono escolar, y España había alcanzado pues una especie de principio de mejora de esa situación, pero claro, con la que se nos avecina, pues desde luego hacia poquito avance podemos ir, y desde luego lo que más me preocupa es la imposibilidad de seguir manteniendo la igualdad de condiciones para todos, y desde luego eso es una situación que me preocupa sobremanera y que creo que es importante que se quede sobre la mesa. Vale, pues abordamos ya a José Manuel, comenzando con Izquierda Unida. Sí, como he dicho anteriormente, la LOE, cuya ejecución creo que tenía sus grandes lagunas, pero tuvo un ministro que bajo mi punto de vista hizo cosas, o intentó hacer cosas que estaban bien, que era el ministro Gabilondo, Ángel Gabilondo, que hizo una cosa que hasta ahora no se había hecho nadie, que era intentar reunir y consensuar con todas las comunidades autónomas, con todos los agentes que intervenían en llegar a consensuar una ley educativa que fuera igual y que diera igual el partido que entrara en el gobierno, que se impusiera por encima de los gobiernos, que fuera una cosa consensuada por todos por encima de los gobiernos. Sin embargo, eso no llevaba a cabo porque claro, había intereses partidistas por parte del Partido Popular que se veía por el gobierno de pronto, y había que imponer esos criterios. Yo digo una cosa: cuando los rectores de las universidades, alumnos universitarios, alumnos de la ESO que actualmente han estado 3 días en huelga, profesores, todos estamos en contra de una ley, por algo será.
O es que nos hemos puesto de acuerdo y decir, no, este no, porque es de un hombre que no tiene ni idea. Hay una cosa muy importante. Todas y cada una de las leyes educativas que se han hecho en este país no se han consensuado con el profesorado. Jamás se han hecho por 4 políticos que normalmente no tienen ni pajolera idea de lo que se cuesta en la escuela, y se ha hecho en función de criterios partidistas, de criterios que le han impuesto, llámese Conferencia Episcopal o llámese quien quiera llamar. Todo lo contrario que dicen que pasa en Finlandia. Todo lo contrario que tiene que pasar. Porque hay que recordar un saludato. El otro día hablaban en Finlandia que los centros concertados en Finlandia son un 3%. En España somos el segundo más grande de eso, con más de un 32%. Y lo que se pretende ahora es ampliar incluso esos conciertos. Darle más poder todavía. Y hay otra cuestión que sí quisiera abordar antes de finalizar, que son el problema de la universidad. El problema de la universidad es horroroso. Se están masacrando las universidades por una función de competitividad. Volvemos a repetir lo mismo, que aquí no debe haber la palabra competitividad. Ya tendrán competitividad cuando llegue al mercado de trabajo. La competitividad es instrucción de lo que tienen que aprender y otra cosa es lo que tienen que hacer como personas, que es lo que se debe dedicar a la educación. Vale, pues nos queda todavía una intervención más. Seguiremos andando en estos temas. Javier Calvente, Partido Popular. Yo creo, que hasta que he llegado aquí a los estudios de Canal 9 La Loma, de que no había ninguna reforma de la Constitución. Y yo creo que tengo entendido, si no estoy en un error, de que la enseñanza en este país es obligatoria y pública hasta los 16 años. Es decir, hasta los 16 años hay una obligación de estar en el sistema educativo. Entonces, es decir, vamos a ver, a partir de ahí, es decir, cada uno que en su libertad, decida lo que corresponda. Lo que sí es cierto es que no podemos negar la mayor. Esconder los problemas, señora Lola Marín, es decir, negar la mayor, como ustedes nos tienen acostumbrados, no significa degradar, denigrar, ir en contra de nada. A ver, nosotros como responsables políticos tenemos que partir de unos datos, y los datos son objetivos, los datos son fríos, y los números son fríos. Que usted considera, es decir, que esos datos le gustan, pues mire usted, yo soy inconformista y a mí no me gusta. Que yo todos los datos que he dado están contrastados, aunque usted intente devaluarlos, intente echar balones fuera, e intente hacer demagogia porque no le gustan. Pero es que al primero que no le gustan esos datos es a mí. Es a mí. Y lo único que yo digo es que partimos de un hecho, de unos hechos objetivos que en Andalucía y en España no son los más adecuados. Que tenemos problemas graves de asentismo, que tenemos problemas graves de fracaso. Y no es una cuestión de componente ideológico, es una cuestión de que algo falla en el sistema, porque no tenemos, no estamos en los mejores resultados posibles. Pero además, es que da igual que sea el informe PISA, que sí, que efectivamente es un indicador, que no es la panacea, ahí estamos de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo con el portavoz de Izquierda Unida. Pero si es que da igual que sea el informe PISA, es que cualquier indicador, es decir, va en contra de los estudiantes españoles. Y ahora, vamos a ver, ¿estamos todos de acuerdo en que la educación es prioritaria para el país, sí o no? Claro, ¿dónde no nos ponemos de acuerdo? En que uno dicen enseñanza pública 100%, ¿no? Y otros decimos que no tiene por qué ser la enseñanza pública, que la enseñanza pública es estupenda, maravillosa, en la que todos hemos estudiado y no ha pasado absolutamente nada, pero que también hay otra educación, como es la concertada, que afecta a 300.000 familias en este país, y que lógicamente no debemos de cargarnos. En segundo lugar, tenemos que adoptar las medidas necesarias para que todos los problemas de la educación y de los docentes la podamos resolver en el escenario mejor posible, sí. Pero que la educación, que el hecho de que es otra falacia, de que tú puedes invertir mucho, pero si no tienes tiene una mala ley, es decir, o no la aplicas, porque tú puedes tener una serie de recursos, pero si esos recursos no van, es decir, no se optimizan, o no se saca partido de ellos, tú puedes estar despilfarrando dinero, pero eso no te va a dar más calidad y mejor educación. Bueno, pues
en último turno para la concejala presidencia. No he entendido lo de la alusión a la obligatoriedad hasta los 16 años. También no sé si sabe que no es obligatorio de 0 a 6 años en Andalucía, la Comunidad Autónoma de Andalucía, no otras, de 0 a 6 años no siendo obligatorio, pues la Comunidad Autónoma de Andalucía ha regulado los 2 tramos y la ha puesto en marcha los 2 tramos. Y en el 100% de las poblaciones andaluzas existe la educación infantil de 3 a 6 años y la conocemos como si fuera obligatoria y no lo es. Pero que no he entendido muy bien la alusión que usted ha hecho hasta lo de los 16 años. Vamos a ver, señor Calvente, que los datos no eran buenos, si se lo he dicho yo, que los datos no eran buenos, que íbamos por buen camino y que estábamos reduciendo esas cifras, que no es justo compararnos con otros países que no han tenido el problema que nosotros hemos tenido durante 40 años de una dictadura y una paralización total en cuestiones educativas, que le he dicho que los datos no eran buenos, pero lo que jamás va a ser mejor es que si algo que no es bueno le echamos losa encima, se convertirá en peor. Porque es que lo que ustedes pretenden con esta reforma educativa es agravar la situación problemática que existe. Ustedes lo que pretenden es cargarse las posibilidades de todos aquellos niños y niñas que podrían, a través de la igualdad de oportunidades, llegar a desarrollarse plenamente, y ustedes lo que pretenden es poner una losa sobre ello. En el plano laboral iban mal las cosas, y como iban mal las cosas, ustedes las rematan y sacan una reforma laboral que ha sido pésima para todos. En el plano sanitario empezaron desprestigiando la sanidad pública con discursos como los que hoy hemos escuchado aquí de la educación pública, desprestigiándolo ¿para qué? Para empujar a la gente a la sanidad privada y hacerle el caldo gordo a no sé qué empresas privadas, por cierto, muchas de ellas con jefes del Partido Popular. ¿O ha llegado al Partido Popular y ahora qué pretendían? ¿Hacer lo mismo con la educación? Pues no. Se han encontrado enfrente a todos los tramos del sistema educativo, desde la educación infantil hasta la universidad. No hay un solo tramo educativo que esté de acuerdo con lo que ustedes pretenden hacer, señor Calvente. Y esto no es una manifestación mía, ni de Lola Marín, esto es una manifestación que se ha hecho patente a lo largo de todos los tramos del sistema educativo. La reforma que ustedes planean es desastrosa, nos devuelve a los años en blanco y negro. Y desde luego a mí me gustaría que después de llevar aquí 1 hora y pico debatiendo, hablara usted por fin de la reforma educativa, de qué le parece, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, en qué está de acuerdo y en qué no está de acuerdo. Y no ha tenido usted un minuto de su tiempo para hablar de la reforma educativa. No ha sido usted capaz de entrar a debatir sobre el fondo y la cuestión de este asunto. Y más aún, vuelvo a hacer hincapié en que hubiera sido importante que aquí hubiéramos manifestado y que se manifieste en todos los estamentos de las administraciones en que sería importante tener un gran pacto por la educación. Eso que comenzó Gabilondo, eso en el que yo creo firmemente, que no sea un sistema educativo de uno u otro, sino que sea un sistema educativo de todos, y que independientemente del gobierno que entre, pues que todos asumamos como nuestro. Y eso ustedes pues no lo han puesto sobre la mesa. No lo han puesto sobre la mesa. Y ustedes han presentado una reforma educativa basada exclusivamente en la ideología, señor Calvente, le guste o no le guste. Bueno, pues ya sí. José Manuel Tenorio, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Baeza, con esta última intervención ya concluimos el programa. Yo quiero terminar hablando desde la realidad que yo conozco y la que yo estoy viviendo, más que en datos que la gente se pierde y no llega a comprender. El señor Calvente ha hablado del desánimo del profesorado. Más desánimo lo tenemos el profesorado cuando nos están quitando la paga extra, cuando si se pone alguien malo tardan 2 o 3 semanas en traernos un sustituto, en demás historias, en que si en un instituto yo antes tenía 32 alumnos, ahora tengo 36 o 37, eso sí causa más desánimo. Que me haga un estatuto del profesorado, pues muy bien, pero si eso que queda en un papel y ahí se queda, a lo mejor es preferible de que de las altas instituciones no nos lleguen mandando mensajitos de que el profesorado no trabaja, de que no hace nada, porque como bien ha dicho Lola, pues el profesorado estamos hinchados de formarnos. Yo tengo más de 3.000 horas de formación y tampoco que voy a tener 5.000, pues sí puedo llegar a tener 5.000, pero bueno, que yo creo que la formación que yo llevo es bastante amplia, que siempre es mejorable, por supuesto que siempre es mejorable, pero lo que se busca es la calidad. ¿Y cómo se consigue esa calidad? La calidad se consigue haciendo más inversión. Extrapolando lo que han dicho anteriormente lo de Finlandia. España tenía hasta el año pasado, hasta el 2011, un 4,5% de inversión del PIB a nivel nacional en educación. Ahora estamos en un 3,5% y bajando. En Finlandia tienen un 11%. Ahí está. Eso es lo más claro que se puede hablar.
Lo otro es hacer leyes partidistas, consensuadas con ellos mismos, rindiendo pleitesía a los que tienen que rendir pleitesía, y punto. Que la educación financiada por los organismos públicos tiene que ser esencialmente pública. La privada, el que tenga ganas o el que tenga dinero. Yo no estoy en contra de la educación privada, cada uno se gasta el dinero donde quiere, pero siempre que haya posibilidad de financiación de una escuela pública, no puede haber un concierto de una escuela privada. Eso es así, porque todos tenemos y rendimos a unos mismos criterios. No puede haber que uno estén financiando una escuela pública y al mismo tiempo estamos financiando a una escuela que segrega a niños de niñas, porque entonces estábamos en contraposición de un artículo muy claro, que es el derecho a la igualdad. Y ahí se está contraponiendo totalmente. De hecho, el Tribunal Constitucional ha dado varias sentencias en contra de esa financiación de colegios segregadores. Y eso lo que está potenciando es que, como los jueces dieron la razón, sobre todo la Junta de Andalucía, por no financiar ese tipo de centros, lo que ha hecho este señor Pérez es cambiar la ley para decir, pues ahora lo hago por narices. Y el por narices nunca consensúa a nadie, sino lo único que hace es que la gente se te pone por encima. Pues muchas gracias, José Manuel, Tenorio, Javier. Cerramos con la Hombre, yo me alegro que el portavoz de Izquierda Unida se haya dado cuenta, que el modelo de educación de Finlandia es su modelo, y ese es su modelo ideal. Que yo sepa, Finlandia nunca fue un país comunista. Eso por delante. Segunda cuestión. Yo cuando el bipartito perdedor en Baeza y en Andalucía me habla de pacto, cuando la portavoz del grupo del PSOE habla de que yo soy un antidemócrata, y cuando sus objetivos, tanto en Baeza como en Sevilla y en el resto de España, es hacer pactos excluyente, porque el objetivo primordial del PSOE y de Izquierda Unida es excluir a todos los responsables políticos del Partido Popular, sacarlos del sistema democrático y excluirnos fuera de la política, porque claro, somos incómodos, porque le decimos la verdad del barquero, claro, le decimos los datos que hay en educación, le decimos los datos que hay en cualquier otra actividad pública, y claro, su herencia, pues no, la verdad es que no le gusta. Tercera situación, es decir, es mentira, y hay que decírselo claro a los ciudadanos, que es mentira, que lo que nos quieren vender el PSOE y Izquierda Unida, que todos los males de este país, de esta comunidad autónoma y de esta ciudad, han sido como consecuencia de las políticas nefastas, es decir, y de las reformas acometidas por el gobierno de Mariano Rajoy durante un año. Es decir, que el sistema educativo español y el sistema educativo andaluz, como aquí se quiere vender, se ha deteriorado gravemente en tan solo un año. Lo mismo que la sanidad, lo mismo que las políticas sociales, lo mismo que el mercado laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso no se lo cree nadie. Esto es muy fácil, es decir, el sistema educativo español y andaluz tiene problemas endémicos. ¿Que es cierto que muchos problemas a lo largo del tiempo se han ido solucionando? Sí. ¿Que es cierto, que hemos evolucionado en algunos aspectos a mejor? Sí. Pero lo que también es cierto que hay problemas, problemas que están estancados, problemas que no han sido suficientemente abordados o no han sido resueltos. Y el Partido Popular, es decir, con su reforma, no solo en el ámbito educativo, sino en cualquier ámbito, está intentando resolver los problemas que el PSOE nos dejó en el gobierno de España y, en definitiva, defender el interés general. Y a nosotros no nos duelen prendas. Lo hemos dicho, nosotros no nos duelen prendas, que las encuestas bajan, y somos conscientes de que la gente ahora mismo no tenemos el respaldo social, lo mismo que cuando lo tuvimos en las elecciones generales, no nos importa, porque al final esto no es como empieza, sino como que termina. Y nosotros entendemos, a diferencia de lo que está pasando en el gobierno bipartito de Andalucía, es decir, negando la mayor y no adoptando ninguna reforma prácticamente en un año de gobierno. El gobierno de España y el Partido Popular va a afrontar todas las reformas, pese a quien le pese, y siempre, entendiendo que lo que hace es en beneficio del interés general de los españoles. Bueno, pues concluimos ya así. Última intervención, cerramos programa. Lola Marín. No, es que no ha tenido desperdicio esta última intervención, porque decir que sabemos que no tenemos el respaldo social, pues entonces ¿para quién leche gobernáis? Si no tenéis el respaldo social, ¿para quién gobernáis? ¿Vaya a salvar a España sin españoles y españolas? Hombre, y ahora, otra vez más, por enésima vez, bipartito, y me dice que no te llame antidemócrata. Vamos a ver, ¿es legal, está reconocido que se hagan pactos de gobierno, en este caso en la Junta de Andalucía?
es legal, ¿no? Luego, quien no reconoce esa situación de legalidad, pues no tendrá una clara convicción demócrata, como te pasa a ti, Javier, aunque no te guste escucharlo. Vuelvo a centrarme en lo que estábamos. Esto que se plantea es una reforma de hondo calado ideológico, en la que este ministro lo que quiere hacer es que triunfen las tesis de la ultraderecha. Javier, ¿te guste o no te guste? ¿Por qué? Porque el resultado del modelo educativo que se pretende implantar rompe con la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación que se había alcanzado, porque supone barreras económicas a través de los recortes que estáis dando, porque hay barreras de selección a través de las reválidas que estáis implantando, porque devalúa la calidad de la educación pública, porque deriváis el dinero de los contribuyentes hacia la educación privada, que no tengo nada en contra, pero con el dinero público no. Con el dinero público no. Quien quiera educación privada, que se la pague. Que se la pague. Y no voy a tolerar ni voy a consentir que se subvencionen colegios que separen a niños y niñas, aunque ya lo ha dicho ya el Tribunal Superior y no te lo quieras creer. Eso es una auténtica barbaridad, porque esta reforma elimina definitivamente la actual asignatura de educación a la ciudadanía. Vosotros la quitáis y el resto de países de la comunidad de Europa la están implantando, porque además mantenéis reválidas que son injustas, porque lo que estáis intentando es devaluar la enseñanza pública para fortalecer con el dinero de todos la educación privada, y eso no puede ser ni podemos estar, porque definitivamente estamos ante la imposición, porque no se ha dialogado, de un modelo educativo claramente ideológico, de segregación entre ricos y pobres, entre niños y niñas, entre alumnos sobresalientes y menos brillantes, porque de luego es la vuelta a la escuela del siglo pasado en blanco y negro. Y yo quiero fundamentar el razonamiento que he hecho sobre la base no de lo que a mí se me ocurre, sino de un artículo que recomiendo a todos que lo lean, y voy a dar los datos, un artículo de opinión en el Faro de Vigo que ha escrito Mariano Rajoy Brey, Igualdad humana y modelo de sociedad, y en el que el presidente de todos, que sí que es verdad que el presidente mío también, por desgracia, para todos los españoles y españolas, dice la siguiente barbaridad: la estirpe determina al hombre, tanto en lo físico como en lo psíquico. Los hijos de buena estirpe, se referirá a los de Ana Mato, a los de Bárcenas, a los de Cospedal, a los de todos estos que sabemos todos quiénes son, pues superan a los de los demás. La desigualdad natural del hombre viene escrita en su código genético, como la inteligencia, la predisposición para el arte, el estudio de los negocios. Detrás de esto está la imposición de la reforma educativa hacia la que ustedes nos quieren llevar, y que espero de verdad que no salga jamás, porque será un retroceso imperdonable. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel Tenorio, portavoz de Izquierda Unida. Gracias, Javier Calvente, portavoz del Partido Popular. Lola Marín, concejala de Presidencia, portavoz del Partido Socialista también, gracias, que no lo habíamos dicho. Gracias también. Y a todos ustedes, pues, como siempre, como cada semana les decimos, gracias por su atención, gracias por estar ahí, por seguirnos, por su fidelidad, y volvemos la próxima semana. Hasta entonces, buenas noches, buenas noches.